en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Buenos días, hermanos, a los que no nos hemos saludado. Feliz año, que el Señor nos siga bendiciendo. Le invito, por favor, que vayamos a la Biblia, al capítulo 11 del libro a los Hebreos, capítulo 11, versículos 27 al versículo 29. La palabra del Señor, que en esta hora lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Padre nuestro, estamos delante de tu presencia en esta mañana, Señor,
sentado a la mesa tuya que tú nos has invitado, Señor, esta mesa que está preciosa, que está aparejada con los más grandes manjares que nutren nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, que nos dan fortaleza en nuestra vida, aún física, para seguir rumbo a la Canaán celestial. Gracias, Señor, por tu palabra en medio de nosotros. Bendice la llegada de cada uno de nuestros hermanos, que todos disfrutemos de este tiempo que usted nos regala para nuestra edificación. Rogamos esa bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace varios domingos, hermanos, que estamos en el capítulo 11. Podríamos haberlo predicado en una sola prédica, todo el capítulo 11, como es la costumbre de la mayoría de los predicadores, o tal vez dividirlo por 2 o 3 sermones, pero creo que es muy importante este tema del capítulo 11, que es el tema de la fe, uno de los más importantes, trascendentales, como es nuestra propia vivencia, vivir en el camino de la fe. Por lo tanto, he puesto un mayor énfasis en ir de manera muy decantada, muy lenta, con pocos versículos cada domingo, tal vez ya pasando este precioso capítulo de la fe, avancemos un poquito más rápido. Pero creo que es importante ir de manera decantada para poder entender nuestra posición como hijos del Señor, especialmente que estamos viviendo en el camino del Señor, que es un camino eminentemente por la fe. Hay muchos que les gusta lo visible, lo tangible, lo que se pueda sentir, pero en la medida que nosotros vamos madurando en la fe, Él nos va, ¿no es cierto?, sacando todos esos elementos y nos va haciendo simplemente caminar por la fe. Cuando somos nuevitos en el Evangelio hay muchas vivencias personales, muchos sentimientos que afloran a flor de piel, pero después que el Señor ve que nosotros estamos madurando en su camino, quiere que echemos mano a este elemento tan fundamental como es la fe. Simplemente creerle al Señor, creer a lo que Él ha dicho, especialmente a través de su palabra, y accionar en ella como la vamos a ver en esta mañana, donde la fe tiene que vencer tremendos obstáculos. Nosotros, hombres y mujeres de fe, muchas veces nos vemos enfrentados a tremendos obstáculos, pero cada uno de ellos se vence, sale victorioso, justamente como nos va a enseñar aquí la palabra del Señor, mirando al invisible. Nuestro Dios es un Dios invisible que nosotros a través de la fe lo podemos ver. Entonces vamos a ver estas oposiciones que de pronto se levantan, y la primera de ellas está en el versículo 27, una tremenda oposición. Veamos por favor el versículo 27. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, hermanos, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, que la palabra del Señor nos está hablando de Moisés, el gran libertador del pueblo del Señor, de la esclavitud de los egipcios. Y ya hemos aprendido a través de la Escritura cómo él fue librado de morir a través de que sus padres, después de 3 meses de haberlo escondido, dice la Escritura, ¿no es cierto?, so peligro para toda la familia, finalmente lo echaron en una cestita en el río Nilo,
simplemente creyendo en que el Señor tenía algo especial por él. ¿Se acuerda que Moisés fue un niño hermoso? Y esa hermosura tenía que ver porque había una elección particular de Dios sobre la vida de este gran caudillo, y justamente sería él el libertador de la nación que estaba ahí viviendo de manera circunstancial en la tierra de Egipto. Bien, y este Moisés se crió en la corte de los egipcios como el hijo de la hija del faraón, por lo tanto era el nieto del hombre más poderoso de la tierra. Lo dijimos la semana pasada, alcanzó los grados intelectuales, educacionales, políticos, financieros más altos que una persona puede obtener, y sobre él decantaba también la herencia del trono de Egipto. Sin embargo, versículo 27, por la fe dejó a Egipto. Se fue. Y cualquiera de nosotros, hermano, al pensar esto, tal vez no tiene razón, porque si él tiene asegurada su futuro, tengo asegurado mi futuro, no me muevo de ese futuro. Sin embargo, dice la Escritura, por la fe dejó a Egipto. ¿Qué es lo que estaba viendo, hermano? A través del telescopio de la fe que hemos dicho todo este tiempo, de este capítulo 11, ¿qué es lo que estaba viendo este Moisés hacia adelante que nadie podía ver? Que las personas se estaban burlando de él. ¿Cómo es posible que ¿no es cierto?, renuncie a esta tremenda posición económica, intelectual, de poder que tiene en el imperio más grande en este tiempo, para irse? Bueno, Moisés estaba mirando por la fe lo que la palabra del Señor ya le había, ¿no es cierto?, estado mostrando en ese tiempo, y dice, no temiendo la ira del rey. Ahora es bien interesante, hermano, entender que Moisés dejó 2 veces Egipto. Él, la primera salida que dejó a Egipto, porque él vivía, ¿no es cierto?, ya he dicho, desde su infancia, desde los 3 meses, empezó a vivir en la corte de los egipcios. Sin embargo, cercano a los 40 años, él ya sabía en su corazón que él no era egipcio. Él sabía que pertenecía al pueblo que vivía en medio de ellos, en la tierra de Gosén, y empezó a notar cómo ese pueblo era maltratado. Y bajo esa circunstancia de ese maltrato, él en una oportunidad se encontró con un capataz de los egipcios que tenían, ¿no es cierto?, controlar, gobernar, atosigar a este pueblo de Israel bajo una servidumbre extrema. Y la Escritura nos dice que Moisés, no sabemos cómo, hizo una acción bélica, no sabemos si Moisés era karateca o algo en particular, pero la Biblia nos muestra que le dio muerte a ese egipcio que estaba maltratando a su hermano, a sus hermanos de nación. Entonces esa fue la primera oportunidad que dejó Egipto. Sin embargo, hay una segunda oportunidad, y la segunda oportunidad es que después que él vivió, se fue en aquel momento que dio muerte al egipcio, él se fue a vivir a la tierra de Madián por 40 años, y bajo esa circunstancia el Señor le hace el llamado cuando le aparece nuestro Señor ahí en la zarza ardiente, y el Señor le dice, quita la sandalia de tu pie, porque este lugar donde estás es tierra santa. Son 40 años que han pasado desde el que él salió de los egipcios. Sin embargo, en esa oportunidad Dios le está encomendando volver, pero ya él va a volver como el libertador, como el que va a sacar a toda la nación de Israel de la servidumbre de los egipcios. Y ahí está la segunda salida.
La pregunta, ¿cuál será la salida que nos habla la palabra del Señor? ¿Cuál será? ¿La primera o la segunda? Bueno, los estudiantes de la Biblia tienen diferencia aquí. Algunos dicen que se está refiriendo a la primera salida porque hay eventos cronológicos que se van dando y sin embargo otros estudiantes de la Escritura se inclinan por la segunda, ya que en la primera salida dice la Escritura que Moisés tuvo miedo cuando se enteró que se conocía la noticia que había matado a un egipcio. Él tuvo miedo. Y en esta segunda, o sea, en este versículo dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Entonces es aquí donde varios estudiantes de la Biblia se cargan por esta segunda salida, porque esta fue como la salida definitiva. Y de hecho el texto bíblico dice, por la fe dejó, o sea, algo categórico, algo establecido, para ya no volver nunca más. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Entonces, indistintamente, cualquiera de las dos salidas, lo interesante que en esta segunda salida, él enfrentó el poder más grande que había en la sociedad conocida de aquel tiempo. Si había un país que tenía el mejor ejército, que tenía, ¿no es cierto?, las mejores armas, el mejor comandante de esas fuerzas militares, era justamente el imperio de los egipcios. Sin embargo, cuando Moisés sale, y en esta oportunidad tomaré la segunda salida, cuando va al éxodo, rumbo ya para ir a enfrentar el desierto y llegar a la tierra prometida, dice, no temiendo la ira del rey. Entonces, muchas veces, hermano, la fe nos pone en oposición a gente poderosa. Por el solo hecho de nosotros estar viviendo nuestra cristiandad, de estar viviendo la fe en nuestro Señor Jesucristo, se pueden levantar faraones contra nuestras vidas. Muy diferente a esas prédicas que muchas veces nosotros encontramos en ciertos predicadores que siempre nos están haciendo una oferta del evangelio como diciendo, ¿no?, que vamos a vivir una vida abundante. Obviamente, en el Señor, Él en su gracia misericordiosa nos puede bendecir y hacer vivir tramos de nuestra vida en vida abundante. Amén. Pero no siempre así. Con razón el apóstol Pablo dice que sé vivir humildemente. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Sé vivir, ¿cómo? ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Ah? Estoy medio sordito. Estoy pendiente con el otorrino. ¿Y qué más, hermano? Y en la escasez. Entonces la vida, hermano, en general la vida de todas las personas es de esta manera. Sin embargo, el Señor es muy claro con nosotros los creyentes, que hay etapas de nuestra vida que podríamos estar muy bien, pero especialmente en la vida de los hombres y de las mujeres de fe se levantan ciertos faraones que hacen oposición y con una fuerza poderosa que pueden venir sobre nuestras vidas. Ahora, ya he dicho que este faraón tenía un ejército poderoso y el pueblo del Señor, en este caso Israel, que estaba saliendo rumbo
al desierto para enfilar a la tierra prometida, el ejército que tenía no era muy bueno, hermano. Era un ejército desorganizado. De hecho, ellos no tenían preparación militar. Y de esta manera, hermano, si usted mira la palabra del Señor, siempre la Escritura habla nuestro caminar o nuestro enfrentamiento con Satanás el diablo como una guerra. Hay una batalla importante y la Biblia nos habla a nosotros que somos soldados de nuestro Señor Jesucristo y nos enfrentamos con un ejército muy bien organizado. El ejército de Satanás está muy bien organizado. Dice la Escritura que está organizado por principados, por potestades, por huestes de maldad en las regiones celestes. Hermano, tiene una organización pero perfecta. Ellos no pelean entre ellos como huestes infernales de maldad, están muy bien, ¿no es cierto?, detrás de su caudillo, Satanás el diablo. Y nosotros como iglesia del Señor, que somos soldados del ejército de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces somos como el ejército de Israel, poco organizado, no le tomamos el peso a esta cruenta lucha y nos vemos enfrentados a situaciones tan difíciles como la que estaba enfrentando ahora Moisés. Por la fe dejó a Egipto, pero mire, qué maravilla, no temiendo la ira del rey, porque había algo en particular en la vida de Moisés. ¿Qué había en la vida de Moisés? Había fe, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, la fe, hermano, que se sostiene en medio de la oposición, de esa oposición de una fuerza poderosa, se sostiene cuando empezamos a mirar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios por la fe. Muy importante es poder estar viendo a nuestro Dios por la fe. Usted viene al culto, usted viene a la reunión, solamente está viendo a los hermanos. Está viendo a mi hermana, a mi hermano, en fin, todo lo que nos hemos dado cita a esta reunión, nos vemos físicamente. Pero desde que entramos a este lugar, nosotros tenemos que estar empezando a ver al invisible, hermano. Y si nosotros empezamos a ver al invisible, ¿sabe qué? Cosa tremenda, extraordinaria, empezarán a ocurrir a través de la fe por el poder del Señor. Hay una experiencia, hermano, sublime, muy especial, que le sucedió a un gran siervo del Señor de una iglesia en Toronto, hace años atrás, que él entró al templo a orar y el templo estaba totalmente vacío y él entró y sus ojos espirituales fueron abiertos para ver a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que no había nadie en el templo. Y todo, él estaba en una soledad tremenda, pero en ese momento por la fe empezó a ver a nuestro Señor Jesucristo y en la medida que lo iba viendo, el Señor se iba agrandando, se abría el techo y seguía grande hasta el infinito. Desde esa experiencia, ese pastor que en este momento no recuerdo su nombre, en el Día del Padre en la iglesia de Toronto, en Canadá, tuvo uno de los más grandes avivamientos que ha durado por muchos años, hermano. Solamente por mirar por la fe, hermano, solamente por apreciar, como dice acá la palabra del Señor, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Ahora, ¿cómo nosotros vemos al invisible? Una buena pregunta. ¿Cómo nosotros vemos al invisible, hermano? Por la fe en su palabra y por tener comunión con Él, hermano. Así es la manera donde nosotros empezamos a ver al invisible, mirándolo a través de la fe, mirando a través de su palabra, escudriñando su palabra y trayendo a nuestra mente todo las acciones de nuestro Dios
ya lo estamos mirando por la fe. Traemos a nuestra mente lo que la palabra del Señor nos dice acerca de Él, nos dice acerca de su poder, acerca de su deidad, acerca de su eternidad. Estamos mirando al invisible y estamos quedando listos para poder enfrentar cualquier oposición que se levante contra nuestra vida. Entonces, que esta preciosa congregación y todos nuestros amables oyentes, cada día nosotros nos sostengamos en medio de los embates que Satanás, el diablo, levanta en la persona del faraón, que es un tipo de Satanás, y su ejército, que sería también un tipo de los demonios que batallan en contra de nuestras vidas, que nosotros nos sostengamos siempre mirando al invisible. Mirando al invisible, hermanos, creyendo lo que la palabra del Señor nos dice acerca de nuestro Dios. Hermanos, qué hermosa es la palabra del Señor. De pronto cantamos cuán bello es el Señor, pero no lo cantamos, hermano, porque, ay, sí, el Señor me parece que era morenito como el pastor, en fin, era del poste. No, hermanos amados, cantamos cuán bello es el Señor, porque no sabemos físicamente. Bueno, Hollywood nos muestra ahí, digamos, una apariencia de nuestro Señor Jesucristo, pero la verdadera manera como era nuestro Señor Jesucristo está aquí en la palabra del Señor. Entonces, por eso nosotros le decimos a Él cuán bello es el Señor, cuán hermoso eres, Señor, porque lo miramos por la fe, vemos su destello, vemos su gracia, vemos su amor, vemos todo lo que Él hizo. Por lo tanto, esa es la mejor mirada que nosotros podemos hacer de nuestro Dios. Pero además, no solamente hay problemas importantes que se manifiestan, también hay un juicio que podría venir. Y los juicios, cuando vienen, se tienen que enfrentar por la fe. Mire lo que dice el versículo 28. Toda nuestra atención al versículo 28. Versículo 28. Bien, dice la palabra del Señor: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces, hermanos, aquí hay otro obstáculo para la fe, que es el juicio inminente de Dios. ¿Cuántos, hermanos, nosotros siempre escuchamos del amor de Dios y nos abrazamos del amor del Señor, y siempre el amor, 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 amor por todos lados? Pero también Dios tiene otra cara, y es que también es un Dios de juicio. Dios es un Dios de juicio, hermano. Y Él tiene determinado gente que se salva y gente que se pierde, gente que va a los cielos y gente que se va al infierno. Aquí no existe el universalismo en la fe, hermano, no existe. Pero muchas veces nosotros somos expertos en dar esa doctrina mentirosa del diablo, de tal manera que toda la gente hizo una confesión de fe y ya se siente seguro para los cielos. No, hermano, no es la confesión de fe que te lleva a los cielos. ¿Saben lo que te lleva a los cielos? La perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Y ya en el libro de los Hebreos lo hemos visto, pero de manera muy clara, muy categórica. La perseverancia de los santos. Y acá, ¿no es cierto?, hablando de los juicios de Dios, esos juicios se enfrentan especialmente el hombre y la mujer de Dios a través de la fe. Dice la Escritura, versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre,
para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y nuevamente tenemos que contextualizar el texto bíblico e irnos un poco antes de la salida de Israel rumbo al desierto y a la tierra prometida. Cuando Dios, ¿no es cierto?, empieza a mandar las 10 plagas, y la 10ª plaga va a ser la muerte de los primogénitos. Y en esa oportunidad Dios le da una orden totalmente extraña a su siervo Moisés. Una orden que podría haberse no tenido en consideración, porque esto no tiene sentido. Celebrar la Pascua. La Pascua significa dar un paso a favor de algo o de alguien, en este caso, dar este paso de misericordia en favor de los primogénitos. Entonces, por la fe celebró la Pascua, algo que no había pasado hasta ese momento, y la aspersión de la sangre, o sea, colocar sangre de un animalito inocente que tenía que tener ciertas características, que se mataba ese animalito y la sangre se recibía en un hisopo y se pintaba la parte de arriba de la puerta donde vivían los judíos y los costados también con esa sangre. Era un ejercicio que nunca se había hecho, pero dice la Escritura, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, porque Dios había dicho que la 10ª plaga sería la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, sean niños o animales, pero los que tenían ahora esta marca en las puertas no los tocase a ellos. Era una orden extremadamente rara de Dios, pero si venía de Dios, iba a ser efectiva, iba a ser eficiente. Y dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces hizo este acto, la Pascua, que no tiene nada que ver con la Navidad, sino este gran paso de que el ángel destructor ahora se iba a asaltar los hogares de los judíos, que tendrían, ¿no es cierto?, la sangre pintada en los dinteles y en los costados de la puerta principal de entrada, para que no los tocase a ellos. Y así vemos la tremenda mortandad, ahí vemos el juicio de Dios, cómo se manifestó de una manera tan potente en contra de la nación de los egipcios, que todos los primogénitos, los niños, murieron en esa mortandad, y también los animales. Pero donde estaba marcada, ¿no es cierto?, los dinteles, las puertas con la sangre, como lo había ordenado Dios a través de Moisés, no fueron tocados ellos. Entonces, hermano, muchas veces Dios tiene establecidos juicios sobre la tierra, sobre la humanidad, sobre las personas, insisto, porque Dios es un Dios de juicio, hermanos. Dios es un Dios de juicio. Sin embargo, muchas veces Él tiene en su palabra directrices, tiene, ¿no es cierto?, ciertos planos que Él va dejándonos para nosotros, de tal manera que muchas veces no nos hemos dado ni cuenta cómo la mortandad ha pasado por el lado de nosotros y nosotros hemos sido guardados. Esto es por la fe, hermano. Es por la fe, hermano. Es creerle a la palabra del Señor. Por eso ya nosotros vamos por el 4º año que estamos leyendo la Biblia, hermano. Porque la Biblia a nosotros nos va dando estos destellos, y especialmente cómo podemos ser librados de juicio de Dios, hermano. La ira de Dios se derrama sobre toda iniquidad, dice la Escritura, sobre todo pecado. Imaginémonos cómo nosotros estamos viviendo ahora. Me da la impresión que estamos viviendo tiempos más fuertes de pecado aún respecto que el tiempo de Lot, hermanos. Imagínense cómo estará la ira de Dios sobre la tierra.
Pero hay un pueblo, hay una iglesia, no es el Israel físico, material, porque Israel ahora está en un paréntesis en este tiempo. Al final de los tiempos, Dios empieza nuevamente a tratar con ellos, pero hay un pueblo que es el Israel espiritual, que es la iglesia del Señor, que empieza a mirar la palabra del Señor y empieza, ¿no es cierto?, a evitar muchos juicios, inclusive para las personas que no son creyentes y que van al lado de nosotros y se favorecen del paraguas de Dios, hermano. Entonces, qué interesante, hermano, saber que muchas veces hay juicio, un juicio inminente de Dios, pero, hermanos amados, por la fe. Por la fe, Moisés le creyó a Dios de la Pascua y de ahí la Pascua empezó a celebrarse en esa oportunidad y después ya se instituyó y para nosotros la Pascua es la Santa Cena, donde la víctima inocente no era un corderito, sino uno inmaculado, nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre perfecta para que nosotros seamos y tengamos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Y aquí, hermano, el versículo 29, vamos a otro gran problema. Estar en la fe, hermano, insisto, nos puede traer algunas complicaciones, pero la fe nos ayuda a vencer todos los obstáculos. Dice, versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí tenemos otro problema. Otro problema. Entonces, la fe, hermanos, va trayendo algunos problemas. Un problema abrumador. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, la fe, hermano, quiero insistir en esto, no nos exime de problemas. No prediquemos, hermano, un evangelio de oferta. Prediquemos un evangelio que lleva a las personas a la vida eterna. Pero en el intertanto, hermano, si bien es cierto, el Señor va con nosotros. Si bien es cierto, Él nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Pero eso no implica que vamos a quedar exentos de situaciones. Entonces, la fe no nos exime de problemas, sino a menudo nos enfrenta a problemas. No, a menudo nos enfrenta. Ahora, si Israel se hubiera quedado en Egipto, no hubiese tenido este tremendo problema de estar aquí enfrente del Mar Rojo. El Mar Rojo, su paso, le estaba impidiendo. Si ellos se quedan tranquilitos allá en Egipto, no pasa nada. Pero por la fe, como salieron de la mano del Señor, se les presenta el problema. Ahora, obviamente que muchos de los israelitas sarcásticamente ya ahí se levantaron contra Moisés diciéndole, bueno, ¿acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacaste para que muramos en el desierto? Sin embargo, hermano, no era Moisés el que estaba planeando todo eso, sino que Dios había endurecido el corazón de Faraón y había, ¿no es cierto?, provocado, digamos, esta situación, hermano. Muchas veces Dios nos enfrenta a un problema muy difícil, muy terrible, pero es para mostrar más su gloria y su poder. Es para mostrar más su gloria y su poder, hermano. Uno cuando enfrenta un problema, uno dice, ¿cómo salgo de esto y por qué estoy en esta situación? Pero hay un texto en la Escritura que dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, nuestra vida debe ser una vida de amor al Señor, pero con mayor razón, si pudiésemos incrementar ese amor cuando enfrentamos un problema, porque de seguro que el nombre del Señor como nunca será glorificado.
Ahora en el tiempo mío, no, en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor. Entonces, por la fe ellos pasaron el Mar Rojo. Dios en su misericordia empezó a mover todas las cosas y estos egipcios cuando vieron que se les iban los sirvientes, los que le trabajaban la tierra, ellos dijeron aquí vamos a perder como nación, entonces prepararon su ejército, siguieron tras ellos, ¿no es cierto? Porque estaban enceguecidos en contra del pueblo del Señor. El enemigo siempre va a estar, hermano, enceguecido contra el pueblo del Señor, hermano. Aunque te digan lo contrario. Aunque te digan lo contrario, hermano, el enemigo, el no creyente, siempre va a estar enceguecido contra el pueblo del Señor, porque nuestra vida lo expone a ellos, los expone. Por eso, cuidado con nuestra alianza, con quienes nosotros de pronto estamos, ¿no es cierto?, validando, especialmente no creyentes, hermano. Tengamos cuidado, porque el enemigo siempre se va a levantar. Y aquí dijeron esto los egipcios, dijeron no podemos dejar a esta gente que se vaya, si son los que no hacen la pega. Entonces se levantaron y fueron tras ellos, pero en aquel momento Dios hizo una gran obra. Y esa columna de nube que siempre dirigía a Israel e iba a la vanguardia, de pronto en esta acción se pone a la retaguardia, hermano. Y empieza, ¿no es cierto?, a proteger a su pueblo Israel y lo ilumina y lo hace avanzar hacia adelante, cruzando el Mar Rojo. Y cuando los egipcios, dice la Escritura, quisieron hacer lo mismo, bueno, en aquel momento se cerraron las aguas que antes se habían abierto para que ellos pasaran en seco al otro lado. Sin embargo, los egipcios fueron ahogados. Entonces, hermanos amados, hay problemas abrumadores, hay problemas sin solución, hay situaciones complejas, pero para los hijos del Señor, para las hijas del Señor que viven en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre tiene, hermano, una salida poderosa. Dios siempre va a tener una salida poderosa, pero hay que vivir por la fe, hermano. Ay, pastor, yo hoy día quería haber sentido una cosita así. Hermano, yo quiero que usted sienta 1000 cositas, pero que sea maduro en la fe y que si no siente nada, glorifique el nombre del Señor, hermano. Eso es vivir por la fe, hermano. Eso es vivir por la fe. Qué lindo, hermano, cuando el Señor hace cositas que pasan en nosotros y alguien dice, hermano, no, sentí como una brisa. Sentí como una caricia. Hermano, nosotros en esta iglesia desde siempre hemos experimentado, por nuestra falta de experiencia, también en nuestro inicio de vida cristiana, mucha experiencia espiritual, y gloria a Dios por esa, porque marcaron nuestra vida. Pero hay momentos que sí que tenemos que vivir por la fe, hermano, y saber que el estar en esta reunión es más importante que estar en nuestra casa, hermano. Porque estamos delante de la presencia de Dios, hermano. Eso es fe. Eso es fe. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando Dios no responde a esa fe? ¿Qué pasará cuando Dios no responde a esa fe? Y tal vez usted haya leído varios libros de evangelismo como buen creyente durante estos 1 año de convertido, 2 años de convertido, ya ha leído varios libros de evangelismo. Y sabe la historia del hermano Peter Cameron. Ellos se fueron a predicar al África y en su intento de llevar el evangelio todos murieron, hermano. Todos murieron y alguien pregunta, y su fe no nos libró. Y el pastor estuvo predicando todo el rato de la fe, que la fe ahí abre camino y todo, y su fe no nos liberó. Otro hermano, el hermano John Patton,
él dejó su país para ir a predicar a las Islas Nuevas Hébridas, que están por Escocia, para tener una ubicación geográfica. Y mientras él se preparaba para ir como misionero a ese lugar, un amigo, anciano, muy amigo de él, le dijo: no hagáis ni tal de irte para allá, porque los caníbales te van a comer. Entonces el hermano Patón le respondió: señor Dixon, usted tiene muchos años, pronto irá a la tumba para que se lo coman los gusanos. Le confieso que si pudiera vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importaría si los caníbales o los gusanos me devoran, ya que en el gran día del Señor mi cuerpo será resucitado, se levantará hermoso a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es fe, hermano. Eso es fe. De pronto que Dios no te responda, pero al final de cuentas Dios va a salir ganancioso con nosotros, hermano. Esa es la fe que debe, hermano, haber en cada una de nuestras vidas. Nosotros tenemos que unirnos a estos grandes hombres evangelistas que dieron su vida por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los primeros porfiaron en ir al África, murieron jovencitos. La historia evangelística de ellos nos manda que vez tras vez iban más evangelistas y todas las veces morían muy jóvenes. Sin embargo, después de un tiempo se asentó la iglesia más grande evangélica que hay en el mundo, en África, y no por estos misioneros que porfiaron en la fe, sino por más de alguien que recibió a Jesucristo por la fe, un nativo del África, y el Señor lo usó para su gloria. Dios siempre sale ganando, hermano. Dios siempre se glorifica. Entonces nosotros tenemos que unirnos a esta gente de fe, y especialmente a personas como Moisés, que aguantaron todas las vicisitudes que enfrentaban simplemente por ver al invisible. Coloquémonos en pie, voy a terminar. Y todos juntos vamos a decir: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo invisible. ¿Cuál es su problema, hermano? ¿Cuál es su problema? Y no quiero indagar nunca, hermano. He querido saber de algo en su vida, a no ser que usted quiera contármelo. No, hermano, creo que no es mi función. Pero tal vez hay un problema que lo abruma, hay un problema tan grave. Podría ser un problema económico, sentimental, de salud, espiritual, emocional, no tengo idea. Hermanos, les quiero presentar al Dios invisible. Les quiero presentar al Dios invisible. Es el Dios que nosotros tenemos que amar. Es el Dios que nosotros que tenemos que mirar a través de la Escritura. Insisto, hermano, yo les recomiendo a mis hermanos que nos pongamos las pilas en este cuarto año y seamos muy lectores de la Escritura. ¿Cómo nos vamos a tener 15 minutos de las 24 horas del día para leer la palabra del Señor? ¿Cómo es posible si la palabra del Señor, la que nos muestra la fe en nuestro Señor Jesucristo? Y ahora que la posibilidad no solamente es leerla, sino también a la par ir escuchándola. Hermanos, ¿cómo es posible que no dediquemos 15 minutos diarios a encerrarnos con el Señor y poner sentido y entender lo que estamos leyendo? ¿Sabe? Al final de la lectura, al final de este año 22, la fe va a estar muy en alza. Ahora, si usted pasa todo el día viendo lo que dice el mundo, va a estar tremendamente atemorizado. Va a vivir, hermanos, totalmente
siente en la cuerda floja, asustado. En fin, mire lo que dijeron. Sí, ahí, hermano, la gente le miente todo el día, todo el rato. Crea a la verdad de la palabra del Señor y vamos a ir adelante con el Señor. Y Él va a abrir brecha, va a abrir puerta de enemigos poderosos. Tenemos que saber que hay juicio de Dios, pero si andamos en la palabra del Señor por causa de Dios y por causa de nosotros, mucha gente podría ser hasta liberada, hermano. Y, hermanos, pasar el Mar Rojo, porque el Señor abre camino donde no lo hay. Padre nuestro, Padre celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos en esta hora y te damos muchísimas gracias, Señor, porque si bien es cierto, hemos ido muy lento estos domingos en este capítulo 11, no hemos avanzado mucho, pero que es nuestra identidad, Señor. No quisiera avanzar tan rápido en este capítulo, sabiendo que es tan importante entender este tema de la fe, esta fe preciosa que tú nos regalaste al principio de nuestra vida, cuando, Señor, apareciste a nuestros corazones, pero que de ahí en adelante se ha venido incrementando por el oír y el oír la palabra tuya. Señor, que como iglesia seamos el pueblo, Señor, tuyo, el pueblo que amemos tu palabra, que amemos tus dichos, que creamos a lo que tú dices, porque vamos a enfrentar enemigos poderosos como Faraón y su ejército. Señor, vamos a enfrentar juicios que tú tienes determinados sobre la tierra o sobre este país también, Señor, y vamos a enfrentar de pronto el Mar Rojo. Pero si estamos mirando por la fe, si estamos tomados de ti, mirando al Dios invisible, tú tienes en cada una de esas situaciones, tienes una salida para nosotros. Gracias, mi Señor y Rey, gracias. Aumentanos la fe cada día, aumentanos, Señor, la fe, que seamos hombres y mujeres maduras en el camino tuyo y que todos los días podamos mirar al invisible. Qué lindo, Señor, cuando tú dejas, Señor, en nosotros experiencias espirituales. Qué lindo, qué gozo, qué maravilla. Señor, sigue haciéndolo en medio de nosotros. Pero qué importante cuando nada de eso sucede, que seamos bien maduritos para creer que aunque nada haya, sin embargo tú sigues estando. Gracias, mi Señor y Rey, gracias. Mi Señor, bendice tu palabra en nuestro medio y que este año que estamos iniciando, este primer domingo de este año, Señor, empecemos a incrementar nuestra fe, que nuestra fe sea incrementada cada día, Señor, y aunque el sol llegara a oscurecer y no brille más, igual yo confío en el Señor que no va a fallar. Igual confiamos en ti, que ahí estarás tú, Señor, a favor de nosotros, que estarás pronto y estarás presto, Señor, para dar una salida. Señor, gracias. Bendice tu palabra en nuestros corazones y bendice todos los oyentes. Y si hay alguno que aún no está en la salvación tuya, Señor, que pueda reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y que pueda rendir su vida a Él, Señor. Gracias, Señor. Hazlo una vez más en medio de nosotros y siga glorificándose en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida.
es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Y es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión